que me toca a mí presentar. En realidad es el que me tendría que presentar a mí, pero bueno, me toca presentar. Y voy a empezar diciendo que no hemos elegido este día por casualidad. Hace ya mucho tiempo, efectivamente, pero un día 16 de febrero, el Frente Popular ganó las elecciones y eso supuso una nueva etapa. Todos los republicanos, entre comillas, se quedan en el 31, en 14 de febrero del 31, de abril, perdón. En realidad, en su segunda etapa, a partir del Frente Popular, es cuando la República toma un carácter diferente, donde son las organizaciones populares y obreras las que, digamos, no del todo, pero toman el protagonismo, y de hecho no es casual que el fascismo se levantara a los pocos meses para cortar esa vía, ¿no? Bien, dicho esto, digo también porque pertenezco al colectivo Solidarios, que una de las cosas que posibilitaron la unidad de las organizaciones obreras y populares fue la amnistía, la lucha por sacar de las cárceles a 30.000 presos políticos. Porque no olvidemos que, por ejemplo, en esa primera república se producen casas viejas, se produce la represión en Asturias, donde Franco fue el encargado de dirigir la masacre, quedaron miles de huérfanos, quedaron esos 30.000 presos, y como nosotros pensamos que en España no ha habido ni un día, no estoy hablando por hablar porque yo estaba allí, dentro. Aquí no ha habido un día en que en las cárceles no haya habido presos políticos. Con la transición pasó igual. Sacaron a una parte y otros siguieron, y luego después fueron aumentando, y la amnistía, pues, yo creo que va a jugar la lucha por la libertad de los presos políticos y la solidaridad un papel fundamental a la hora de aglutinar a esa futura izquierda. Digo porque la presente, la verdad es que está un poco, no voy a utilizar calificativos, pero bueno, fuera de su papel, por no decir otra cosa. Entonces, dos cosas. Tenemos una exposición que me toca presentarla. La temática se refiere precisamente a esto, sobre la República, la represión de los republicanos, etcétera, ¿no? Es de Juan Calvellido, un compañero de Málaga que lleva un montón de años dibujando, y la verdad es que cada dibujo es una denuncia, ¿no? Merece la pena que se vea uno por uno, porque cada cual tiene un mensaje clarísimo. Entonces os invito a que la miréis después, despacio, porque es técnicamente muy buena y políticamente de denuncia sin paliativo. Y ya, por fin, presentaros a mi compañero, amigo. Nos conocemos hace ya bastantes años, primero en Sevilla y luego en otro sitio. Manuel Navarrete, profe y militante. Hombre, no voy a decir, en esta historia cada quien toma sus posiciones. Pienso que es una persona honesta, por eso está aquí. Aunque
haya apreciaciones diferentes de cuál es la situación y cuál es la salida, ¿no? Él, no sé si viene al caso, está en Red Roja, escribe y casi todo lo que escribe me gusta, a mí personalmente y a mucha otra gente, no es una cuestión personal. Y sin más, el planteamiento de la charla era hablar del Frente Popular, lo que significó y cuál es la perspectiva en que nosotros tenemos que verla, porque estamos en una situación de la que de alguna manera habrá que salir, ¿no? Yo creo que nos va a dar algunas pistas. Sin más, pues, hasta aquí llegamos. ¿Se puede sacar? Sí. Bueno, muchas gracias, Pepe, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer hablar aquí siempre en el Juan 23 y es un placer particularmente hablar en este día, ¿no? En esta conmemoración, por muchos motivos. Sobre todo porque en el Estado español la izquierda parece que se siente huérfana de referentes históricos. O sea, frecuentemente es normal escuchar a la gente de izquierda decir que en otro país tienen a Lenin, en otro país tienen a Che Guevara, pero que nosotros no tenemos a nadie. Pero eso es radicalmente falso. Aquí hay referentes históricos de los que no ha habido en ninguna parte del mundo y están precisamente en el Frente Popular. Está en José Díaz, está en Lister, está en la Pasionaria, independientemente de las posiciones que luego tomó en la transición, que estamos de acuerdo, pero como referente histórico, en suma, aquí hay una experiencia riquísima. Aquí se produjeron las brigadas internacionales, que es un fenómeno único en la historia. Hasta ese momento no se había producido en ninguna parte del mundo y después de eso no se volvió a producir. O sea, una cantidad de voluntarios tan grande que fuera un país a luchar y a dejarse la vida, eso no se había visto nunca. Entonces, es importante recuperar la memoria, sobre todo en ese sentido. Aquí tenemos referentes y eso da moral. La charla que quiero hacer tiene una parte histórica, bastante histórica, pero que sepáis que vamos a llegar a conclusiones políticas, que es lo que interesa. Lo que pasa es que para entender esta experiencia es necesario recapitular, porque la experiencia histórica de la guerra civil, la guerra nacional revolucionaria, del propio Frente Popular, no se puede entender haciendo abstracción de las décadas anteriores. Entonces, os aviso, la charla la quiero dividir en tres partes. Una es sobre los antecedentes históricos que llevaron al surgimiento del Frente Popular, otra sobre el propio Frente Popular y la tercera, creo que es la más interesante, creo que es la más de debate, animo después sobre todo al debate, que es lo interesante, la tercera sobre recuperar hoy día el legado del Frente Popular, la necesidad de construir un Frente Popular ahora y cómo podría hacerse. ¿Vale? Entonces, bueno, entrando en la primera parte, en la cuestión de los antecedentes históricos, como digo, haciendo abstracción de lo que había sucedido en las décadas anteriores, no se entiende lo del Frente Popular, etcétera. Había habido una guerra, una gran guerra, la Guerra Mundial, que había sido producto de las contradicciones interimperialistas, la necesidad de acumular capital y demás. Y ante esa guerra devastadora, que como decía el movimiento obrero entonces, era la peor forma de esclavitud, porque te secuestraba y ni siquiera te llevaba a trabajar, sino directamente a morir. Ante esa guerra, ante esa situación, y ante la crisis del sistema liberal que produjo, pues hubo dos salidas, ¿no? La primera fue la Revolución de Octubre del 17 en Rusia y la segunda fue el fascismo europeo. Entonces, para el año 1934, Italia, Alemania y también Austria habían caído ya bajo regímenes de este tipo, con diversos matices, pero de este tipo, de tipo fascista. En España había una situación particular, ¿no? Había una revolución liberal inconclusa en el siglo XIX que no se completó
Y bueno, eso, claro, eso significaba que España era un país semifeudal y atrasado. Latifundio, una situación insostenible en el campo, de acumulación de la tierra, de atraso, no había una separación de Iglesia y Estado, el ejército, había un porcentaje de oficiales por número de soldados que eran inauditos en todo el mundo, era un caciquismo brutal, la cuestión territorial, había anhelos de autogobierno por parte de nacionalidades históricas y, en suma, había una situación semifeudal. Entonces, tras las elecciones municipales del año 31, hay un descrédito total y absoluto de la monarquía que termina cayendo y viene una república. Esta república del 31, como bien ha dicho Pepe, la república no se marca ni siquiera a sí misma el objetivo de ningún tipo de revolución ni de cambio social profundo, sino de modernizar el país básicamente, de modernizarlo, de superar este atraso, de constituir un Estado moderno. Sí planteaban una reforma agraria que fue tibia, que no fue a ninguna parte en los 2 primeros años de república. Y bueno, en suma decepcionaron a las masas y en el año 33 hay otras elecciones dentro de la república donde gana la derecha, gana el Partido Republicano Radical, que era un partido de republicanos de derecha, ¿no? Lo digo porque es normal que sobre todo gente joven en el ambiente del Estado español identifiquen república como izquierda, pero evidentemente no es así, ¿no? Porque república, ahí está Estados Unidos, Francia, o en fin. Aquí había partidos republicanos de derecha y como digo, hubo un bienio negro a partir de estas elecciones y en el año 1934 entran al gobierno 2 ministros de la CEDA. La CEDA era un partido que sí era ya fascista, entonces hay un gobierno radical cedista. El movimiento obrero en España se alertó porque en Austria, meses antes, con Dollfuss habían aplastado a los obreros de Viena y de otras ciudades y había sido una cosa bárbara, de modo que el movimiento obrero en España pensaba que iba a ocurrir lo mismo y con razón. Y se insurrecciona, la famosa Revolución de Octubre. En realidad era una revolución que estaba llamada a suceder en todo el Estado español, no solo en Asturias. Lo que pasa es que estaba muy mal organizada y solo triunfó en Asturias. De hecho, el PCE tenía reticencias a entrar. Entró a posteriori. Ahora, una vez que entró de manera más coherente que ninguno. Pero el PCE opinaba con razón que eso no estaba bien planificado y que no tenía sentido. Que era necesario, pero que había que planificarlo. Hubo un intento de compra de armas que salió mal, total, que fue un desastre. En Asturias fue un poco mejor. Se tomó Oviedo, hubo tomas de cuarteles de la Guardia Civil, obreros mineros tirando dinamita, literalmente, en batallas campales, y el gobierno derechista de la República manda efectivamente a Franco y reprimen allí podríamos decir, la comuna de Asturias, por lo que duró. La reprimen a sangre y fuego, hay más de 1000 muertos y después de eso 30.000 personas acaban en la cárcel. 30.000. Entonces, esta represión tan bárbara será clave, como veremos luego, en el surgimiento del Frente Popular, porque la existencia de los presos consiguió aunar a los distintos partidos para que superaran sus diferencias. Sobre estas diferencias hay que retrotraerse un poco más también y mirar a otro lado. Hay que mirar a la Internacional comunista. La Internacional estaba viviendo un proceso paralelo de rectificación de su política. La Internacional, después de 1917 o la Revolución Rusa, decía que se había entrado en un primer periodo revolucionario en toda Europa. La Revolución Mundial se consideraba. Luego había venido un reflujo, porque era evidente que no era así. Se había hablado de un segundo periodo y después se hablaba del tercer periodo, que era una ofensiva obrera, una nueva ofensiva obrera. ¿Qué pasa? Que ese tercer periodo no se hizo realidad, no existía más que en la imaginación. Entonces, la Internacional tenía una política de no alianza con nadie, porque se supone que estaba en un periodo revolucionario, y ordenaba a los partidos comunistas que no llevan a cabo ningún pacto
con los partidos socialistas y etcétera. Bien, esa era una política equivocada en su contexto, pero era una política comprensible. Digo que era comprensible porque la fractura en el movimiento obrero, que ahora la vemos de tanta distancia y tan fácil, se había producido muy poco tiempo antes, apenas década y media antes, cuando en la Primera Guerra Mundial los partidos socialistas habían apoyado el imperialismo en todos los países. Entonces era normal que no. Pero aparte de eso, Kautsky estaba llamando a derrocar al gobierno soviético. Y aparte de todo eso, el PSOE en España fue colaboracionista de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio. Largo Caballero, al que llamaban el Lenin español, había sido consejero de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, entre otros cargos. Entonces era normal que fuera difícil llegar a un pacto con los socialistas. No digamos ya con los republicanos, que estaban disparando obreros en Casas Viejas, por ejemplo. Incluso los republicanos de izquierda tenían mucho por donde callarse. Digo, la política del tercer periodo de no pactar con nadie, de la Internacional Comunista, era equivocada, pero era comprensible en su contexto. Aún así, el Partido Comunista francés ya estaba rectificando esa política, estaba comprendiendo con Thorez la necesidad de un pacto contra el fascismo y demás. El Partido Comunista Italiano, con Togliatti y con Gramsci, también estaban planteando eso. Y entonces es cuando el Partido Comunista de España empieza a defender otra línea política. Sabéis que había una sustitución de la dirección, había entrado José Díaz, se había quitado a Bullejos y que estaba teniendo una política errónea y nefasta. Bueno, el caso, la Internacional Comunista se da cuenta de la situación, se da cuenta del ascenso del fascismo en toda Europa y entonces, también comprendiendo que esos partidos que estaban planteando cosas alternativas tenían razón, es cuando hay un cambio en la política. Cambio que llevó a cabo Dimitrov y Stalin, que es el que además puso ahí a Dimitrov. Ellos fueron los primeros en darse cuenta. Había otros dirigentes de la Internacional que no lo vieron. Y hubo hondas polémicas en dos debates. Pero bueno, en el año 35, en el 7º Congreso de la Internacional, se rectifica la política y se lanza la consigna del Frente Popular. Un Frente Popular a constituir con otras organizaciones que estuvieran dispuestas a enfrentarse al fascismo para pararle los pies al fascismo en Europa. Ahí viene el gran giro. Y eso, en España, se plasma en un pacto amplio para las elecciones de febrero del 36. Ese pacto es un pacto en torno a varios puntos básicos. El primero, y realmente el que tuvo más consenso, fue el de la amnistía de los presos políticos. Ya sabéis que después de lo de Asturias había 30.000 presos y demás, y de todas las organizaciones, entonces todas estaban de acuerdo con la necesidad del pacto. Luego había derechos sociales elementales dentro del pacto, pero hay que decir que la mayoría de puntos que proponían en una plataforma conjunta el PSOE y el PC fueron rechazados por los republicanos. O sea, Azaña rechazó la mayoría de los puntos, casi todos, y se quedó la amnistía y poco más. No obstante, se constituyó el pacto y se fue a las elecciones de febrero como Frente Popular y se ganaron esas elecciones de febrero. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto pasamos a la segunda parte que decía antes, que sería la del Frente Popular propiamente dicho. Dentro del Frente Popular también distinguir dos etapas, ¿no? La que surge del 16 de febrero, que estamos conmemorando hoy, y la que surge del 18 de julio, del golpe de Estado fascista, que radicaliza incluso lo que se había llevado a término y da un salto más grande, ¿no? El 16 se ganan las elecciones con la participación inédita de los anarquistas, que nunca hasta entonces habían llamado a votar. No es que llamaran tampoco, no es que los órganos dijeran oficialmente nada, pero sí que es evidente que entre ellos se corrió la voz de que había que votar por el Frente Popular. Tenían muchos presos, era una situación desesperada, la alternativa era el fascismo, se sabía lo que había ocurrido en Alemania, en Italia, en Austria. Entonces, los anarquistas votaron, y también con una participación de la mujer que fue espectacular. Por cierto,
Para una parte de la historiografía, resulta que la mujer era la culpable de que las elecciones del 33 las ganara la derecha. Y esa es la excusa que ponía Azaña en sus artículos, porque no quería reconocer que había decepcionado a las masas, porque no había llevado adelante la reforma agraria y había sido tibio en la cuestión de la Iglesia y en todas las cuestiones que cometió. Y en vez de hacer autocrítica, decía que es que habían votado a las mujeres y habían votado a la derecha. Bueno, pues si veis los análisis que hacía el movimiento comunista entonces, empezando por los artículos de José Díaz, estos que están recopilados en 3 años en lucha, en ese libro, si veis los análisis que hacía, decían, uno de los fundamentos de la victoria que hemos tenido en el Frente Popular en las elecciones ha sido la participación de la mujer, tanto en el voto como en la organización. Pero bueno, el meollo del asunto es que el Frente Popular desborda inmediatamente lo que se había pactado, ¿de acuerdo? Y ahí sí hay que hablar del surgimiento de un proceso revolucionario popular. No de una revolución proletaria, pero sí de un proceso revolucionario, como queramos llamarlo, una revolución popular, antimonopolista. Por ejemplo, los presos son liberados sin esperar al decreto de amnistía. Son liberados automáticamente por las organizaciones obreras. Se presentan en la puerta de las cárceles y exigen la liberación de los presos y los liberan por la fuerza. Se lleva a cabo una ocupación masiva de tierra, sobre todo en Badajoz, pero en más zonas, y luego, posteriormente, el Instituto de Reforma Agraria las da por válidas. Y así es como se está constituyendo, digamos, una democracia de masas en la cual las masas llevan la iniciativa, llevan a cabo acciones y luego el poder político las reconoce. Ahí está surgiendo lo que nosotros estamos hablando, una revolución popular, el verdadero Frente Popular. La legislación laboral que se hace solo en esos meses, en esos pocos meses que hubo, es mucho más avanzada y se comienza a tramitar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Posteriormente también, durante la guerra además de Euskadi. Y el de Galicia se estaba tramitando. Y como curiosidad, decir que había un proyecto para escribir el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que nunca se llevó a término. En suma, el Frente Popular, desde el 16, da pasos decididos para llevar a cabo lo que había prometido los republicanos en el 31 y no cumplieron nunca, pero aparte las masas lo desbordan y empiezan a ir mucho más allá. Desde el mismo día de la victoria electoral, la oligarquía en España, la oligarquía banquero-terrateniente, podemos decir, ya estaba comprando armas a los italianos para dar un golpe de Estado. O sea, luego podrían poner la excusa del asesinato de Calvo Sotelo, aunque el asesinato de Calvo Sotelo fue una respuesta al asesinato por parte de los falangistas del teniente Castillo, republicano. Los falangistas estaban provocando para tener una excusa para dar golpe de Estado, pero están todas las pruebas históricas que demuestran que la compra de armas se estaba produciendo desde la propia victoria electoral del Frente Popular. Pero es que incluso antes, en el 32, Sanjurjo había dado un golpe de Estado y Sanjurjo estaba llamado a ser líder del golpe de Estado del 36, lo que pasa es que murió en un accidente de avión. Al final, pues el líder terminó siendo Franco, también por lo que le pasó a Mola y, bueno, el caso. Los fascistas conspiraron desde el mismo día de la victoria del Frente Popular. En fin, llegamos al 18 de julio. En realidad, el golpe fue el 17. Empezó el 17. Lo que pasa es que el 18 fue el día que entró en acción el ídolo de ellos, que era Franco. Entonces, posteriormente el régimen pues, se encargó de ensalzar esa fecha mítica del 18 de julio. Entonces, ante la guerra civil, la guerra nacional revolucionaria, lo llamamos nosotros, tenemos una doble tarea complicada los partidarios de la República del Frente Popular. Lógicamente, la primera, distinguirnos de esta historiografía fascistoide que ha surgido después, como Pío Moa, Stanley G. Payne, este tipo de pseudo historiadores y demás que hay ahí, por un lado, y por otro,
aun reconociendo los méritos de una nueva historiografía progresista que ha surgido en España, que está haciendo libros muy buenos, por otro lado, digo, aun reconociendo esos méritos, marcar distancias con esa idea que siempre hay en ellos de querer hacerse los buenos, de querer decir que no había razones para dar golpe de Estado, que solo era una democracia, que no estaba pasando nada. No. En España había una revolución. El fascismo, la oligarquía, cuando da un golpe de Estado, bien planificado, eran muy conscientes de sus intereses y sabían muy bien lo que hacían. No es cuestión de hacerse los buenos. La cuestión es que los campesinos y los jornaleros y los obreros tenían legitimidad para librarse del yugo secular que los atenazaba. No querer hacernos los buenos y negar que hubiera una revolución en España. Sí que había una revolución en España. Entonces, por eso digo que tenemos la doble tarea de distinguirnos. Hay incluso una tercera tarea, que es distinguirnos de esa corriente de izquierdas, incluso pretendidamente revolucionaria, pero profundamente anticomunista que hay por ahí. Que, por ejemplo, yo he visto que recomiendan libros como uno de Burnett Boyoten, es un libro, y yo he visto recomendar ese libro a gente. Es un libro reaccionario. He visto a gente, y no solo gente de estos de la Cuarta Internacional y demás, sino incluso anarquistas. He visto yo recomendando ese libro. Ese libro de Burnett Boyoten es un libro profundamente reaccionario de la Guerra Fría anticomunista. Cuando se publicó por primera vez se llamó El Gran Camuflaje. Se supone que los comunistas estaban camuflados, pero en cualquier momento iban a salir con esa ideología de la Guerra Fría. Entonces, digo, en el Estado español han surgido historiadores muy buenos sobre el periodo, y sin embargo se sigue recomendando libros de una basura como Burnett Boyoten por el mero hecho de que era anticomunista, criticaba a los comunistas y hablaba de los hechos de Mayo y de todos estos acontecimientos de los que vamos a hablar luego. En fin, centrándonos más. Tras el 18, tras el 17, tras el 18, tras el golpe de Estado, se cae la cadena de mando, el ejército, el Estado se queda prácticamente casi derruido y toman el control de las calles milicias obreras, incluso antes de que por fin Giral les repartiera las armas, incluso antes, como el asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, un hecho histórico de lo más épico, donde tanto los comunistas en vanguardia como la CNT consiguen hacerse con todo el alijo de armas que había y armar a las milicias a costa de sacrificios enormes también. En suma, las milicias toman la calle. Ahora, en cuanto a los hechos que vinieron después, es frecuente escuchar decir que la guerra civil se perdió por la división de la izquierda. Y no es cierto que se perdiera por la división de la izquierda. En todo caso, la división de la izquierda puede hacernos comprender por qué luego no pudo hacerse a España entrar dentro de la lucha antifascista internacional que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque estaban todos peleados entre ellos y había muchos motivos por los cuales no se pudo pasar a una guerra de guerrillas, no se pudo enlazar con la Segunda Guerra Mundial. Eso sí lo puede explicar, pero la derrota no. La derrota, desde el día y desde el momento en el que solo la Unión Soviética ayuda a la República, mientras que a los fascistas los están ayudando los italianos, Hitler, y encima tienen la ayuda de Portugal, de Salazar, que acababa de surgir, que les dejaba penetrar en sus fronteras, tenían toda esa cobertura fronteriza para sus tropas, y encima Reino Unido y Francia pactan una política de no intervención, que es una vergüenza, que básicamente era que iban a ser ninis, como se dice ahora, ni este ni este. Una política nini siempre, en la práctica, supone apoyar al bando más fuerte, que siempre es el del imperialismo. Eso es lo que hizo que la República estuviera sentenciada a perder. Eso es lo que hizo que perdiera.
Pero bueno, sí que hubo lamentable división. Por ejemplo, en el seno del PSOE, con Largo Caballero, este que os dije antes, que estaba más preocupado en sus guerras internas contra Indalecio Prieto que en la guerra que realmente había que afrontar contra el fascismo. Esa fue una división lamentable. Y posteriormente voy a hablar un poco de la otra división lamentable que he mencionado antes, con el tema de los hechos de mayo, de los anarquistas y del POU y demás. Pero primero me gustaría decir que antes he comentado la defensa de Madrid, uno de los hechos más heroicos. Habría que hablar de la creación del Quinto Regimiento, que fue un modelo en el que luego se basó el Ejército Popular Republicano, porque evidentemente hacía falta un mando único para vencer esa guerra, no bastaba con el heroísmo individual y demás. Y el PC fue el partido que más y mejor comprendió la naturaleza de la guerra y que a costa de sacrificios enormes más y mejor resistió. Y eso le fue granjeando simpatía popular. Y el PC empezó a crecer, a crecer y a crecer. Mientras el Partido Socialista, por muchos motivos distintos, iba bajando. El PC iba subiendo. Entonces, hay que decir que iba creciendo quizás incluso demasiado. Quizás incluso demasiado porque a lo mejor se empezaron a mezclar estructuras. Había que comprender que lo que debía crecer no era en sí mismo el partido de cuadros, sino la estructura de un frente antifascista y etcétera, ¿no? Y el partido en esa época se llenó de arribistas, como ellos mismos reconocieron, que tuvieron que expulsar luego a gente, y bueno, eso también sucedió, y la crítica, reconociendo el heroísmo absoluto, las críticas en cuanto a línea y demás que se han hecho luego, pues han enfatizado la falta de trabajo en la retaguardia de los fascistas para crear algún tipo de guerrilla que se pudiera hacer pasar la guerra de posiciones a una guerra de guerrilla. En todo caso, como digo, de todos los partidos que hubo en el Frente Popular, el PC fue el que más y mejor comprendió la situación política, con muchísima diferencia. Esto lo enlazo con lo que he dicho antes, de mayo del 37. En mayo del 37 se estaba todavía produciendo la unificación de un mando único republicano para enfrentarse al fascismo. Evidentemente, en una guerra total moderna es la única manera de hacerle frente, no hay otra. Bien, sucede que, como dije antes, había milicias que controlaban diversos sectores. Entonces, en Barcelona había una milicia anarquista que controlaba la central de Telefónica. Entonces se negaba a contestar las órdenes, incluso a transmitirlas, que le llegaban de Madrid, ¿no? Le contestaban que no reconocían más autoridad que la del Comité Revolucionario no sé qué. La República, el Ejército Popular Republicano, no puede consentir esa situación, manda a la Guardia de Asalto y toman la central de teléfono para poder coordinar, lógicamente, la guerra, ¿no? En Barcelona. ¿Qué hacen ante esto ciertas facciones? Empiezan a levantar barricadas en la retaguardia, en Barcelona, y empiezan a meter tiros. Son los hechos de mayo. Hechos de mayo que luego han sido pintados de manera muy romántica por el cineasta que es Loach, la película Tierra y Libertad, que seguro que conocéis, por el escritor George Orwell, en el libro Homenaje a Cataluña. El libro Homenaje a Cataluña, que llegaba a afirmar, en ese libro llegaba a afirmar que no hacía falta mando único, que era mejor milicias descentralizadas, porque el heroísmo de un miliciano era mayor, ¿no? Auténtico disparate desde el punto de vista militar, táctico y demás. Y esa película, pues lo mismo, pues una incomprensión, una idealización. La cosa está muy clara. Lo que no comprendían estos sectores, no sería, por cierto, justo culpar a todo el anarquismo, ni a toda la CNT, porque era solo una pequeña parte, o una parte de las bases de la CNT, mientras que la CNT
tenía ministros en el gobierno del Frente Popular, tenía 4 ministros en Madrid, y en Cataluña tuvo entre 4 y 3 durante todo el tiempo. Entonces, llamaron a retirar las barricadas los ministros, incluida Federica Montseny, los ministros del Frente Popular, llamaron a retirar las barricadas. El otro grupúsculo era el POUM, un partido anti-estalinista. Estaba peleado con Trotsky, por lo visto. El caso, se ponen a levantar barricadas en la retaguardia, a meter tiros, hubo 500 muertos, aparte de la desmoralización. Entonces, digo, lo que no se comprendía era la naturaleza de la guerra, pero es que no se comprendía ni siquiera la naturaleza del poder, porque se concebía el poder como si fuera, no sé, micropoder. Mi comité tiene poder aquí en este edificio, pues es mío, no vengas a quitármelo. No se aceptaba la necesidad de un mando único para ganarle la guerra al fascismo. No se comprendía la naturaleza del poder. Era como si hubiera un reino de taifas que cada organización tuviera que preservar su propio chiringuito. Paralelamente, creo que sí, en la película esta de Ken Loach también aparece este proceso, la llegada de Lister a Aragón. Paralelamente en el campo se está produciendo otra cosa, ¿no? Son experimentos de socialización inmediata de la tierra que los campesinos no podían comprender. Y con esto llamo a reflexionar sobre la naturaleza de la estructura de clases. Igual que decía sobre el poder, pues sobre la estructura de clases de España en la época. España era un país, como dije antes, semifeudal y atrasado. Había mucho campesinado. Por lo tanto, tú no podías pretender una socialización inmediata de la tierra que los campesinos, con su pequeña propiedad familiar, no podían comprender. Es cierto que en España había muchos jornaleros, pero también había muchos campesinos, muchos arrendatarios, muchos aparceros, incluso más que jornaleros. Por lo tanto, ¿qué política era la que podía no dividir a los sectores populares y trabajadores del campo, el pueblo laborioso, como se decía en esa época? Pues lógicamente una política de nacionalización de los latifundios y de entrega a los campesinos. Es lo que se hizo en la Unión Soviética. Es lo que se hizo en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, la socialización de la tierra no llegó hasta 12 años después de la Revolución, cuando el primer plan quinquenal, el decreto a partir del año 29, se empieza a colectivizar la tierra. Antes lo que había era pequeña propiedad campesina, porque los campesinos no habrían entendido otra cosa, porque hacía falta una alianza obrera y campesina. Pues no es lo mismo. No es lo mismo una socialización inmediata, una colectivización, que es el objetivo a largo plazo, que la realización inmediata de lo mismo. Paradójicamente, cuando eso se hizo en la Unión Soviética, estos mismos sectores la criticaron por ser una colectivización forzosa. Después de 12 años de pedagogía, lo critican por ser forzoso. Sin embargo, cuando lo hacen ellos precipitadamente en España, dividiendo al campesinado, con el riesgo de echarle al campesinado en manos de Franco, entonces les parece bien. ¿Veis la incoherencia? Esa era una de las cuestiones fundamentales que hacen que el PCE sí tuviera una visión mucho más realista de la política y de la guerra. El PCE defendía una posición correcta con respecto al campo también, al igual que era correcto defender el mando único. Era correcto defender la pequeña propiedad de los campesinos y que se expropiara a los grandes terratenientes. Esa era la actitud propia de esa etapa, de ese momento de la revolución. Bien, en suma, van pasando los meses, hay cierta desmoralización y hay un último gobierno de Frente Popular, que es el de Negrín. Negrín fue quien mejor comprendió la situación política en España y era del Partido Socialista. Negrín comprendió que había que prolongar la resistencia para intentar enlazar la guerra en España con la eventual guerra que estaba a punto de surgir en Europa y que ya se veía venir. Negrín propuso 13 puntos para intentar prolongar la situación un poco más
para intentar salvar la República y pactar un armisticio que lógicamente no iban a aceptar los fascistas, pero lo hacía para ganar tiempo, y se le criticó por ello. Sin embargo, a sus espaldas se empezó a planear un golpe de Estado, que fue el golpe de Casado, en el cual participó mucha gente. Participó gente del PSOE, como Besteiro y como el padre de Carrillo, que vaya familia, Venceslao Carrillo. Participó gente de la CNT, como Cipriano Mera, y participaron sectores republicanos. A espaldas del PC, crearon una junta, la Junta de Casado, con un militar que era Segismundo Casado, y pactaron la rendición de la República a espaldas del presidente Negrín y de los comunistas y del propio gobierno del Frente Popular. Y rindieron la República y rindieron Madrid y le entregaron Madrid a Franco. Ese fue el final del Frente Popular y el final de la República Española. Estos cineastas que hacen películas sobre supuestas traiciones, a ver cuando hacen una película sobre el golpe de Casado, a ver cuando cuentan de esa manera tan bonita como ellos saben cómo fue el final de la Guerra Civil Española, porque fue así de abrupto como he contado. Aún así, en otros países europeos se constituyeron frentes populares antifascistas que lideraron la lucha de las masas, la lucha armada contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que sí expulsaron a la bestia fascista. También en China hubo un frente donde participaron los comunistas junto con un partido nacionalista burgués de allí que era el Kuomintang para expulsar al invasor japonés de sus tierras, y lo consiguieron. De modo que, a pesar de nuestra triste historia, sí que hubo otros lugares donde la política del Frente Popular consiguió su objetivo, que era derrotar al fascismo. Bueno, con eso enlazo con el tercer punto y último, la necesidad de un Frente Popular hoy, que yo creo que es lo más interesante. Perdón por la chapa histórica, pero creo que para comprender los fenómenos hay que hacer un repaso. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es un Frente Popular? En realidad, lo de menos es el nombre. Hay muchas organizaciones que se han llamado a sí mismas Frente Popular y no lo eran. Yo he conocido partidos que eran de cuadros, si es que se le puede llamar así, y se llamaba Frente Popular y no lo eran. En cambio, otras organizaciones se han llamado Frente Nacional. No me refiero lógicamente al francés, sino, por ejemplo, el Frente Nacional de Argelia, que expulsó precisamente a los franceses. Organizaciones guerrilleras, anticoloniales, antiimperialistas. Ese tipo de frentes son en verdad una política de Frente Popular. O los gobiernos de corte chavista, como el de Venezuela, que son, en el fondo, sino una política de Frente Popular. En realidad, el Frente Popular a lo que atañe es a la cuestión de las alianzas, es decir, en situaciones históricas en las que la clase obrera por sí sola no tiene posibilidades de hacerse con el poder, llega a alianzas para determinadas fases puntuales, para determinados objetivos concretos, con otras fracciones de clase, como la pequeña burguesía, como son los propios campesinos, al fin y al cabo. Y eso es el Frente Popular. Dicho esto, esa situación de equilibrio de poder no puede ser eterna. Eso lo decía Lenin en las tesis de abril. O se va por un lado o se va para el otro. Hacemos frente por un objetivo, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarnos. Mao Zedong y el Partido Nacionalista Chino ganan a los japoneses, pero luego se enfrentan entre ellos y hubo una revolución comunista. Ese es el esquema básico. El leninismo, si hay algo que enfatice, si hay algo que comprenda, es la cuestión de las alianzas. La cuestión de las alianzas. Es decir, hubo un Frente Popular en concreto para derrotar al fascismo, pero también había otros frentes, otras alianzas a lo largo de la historia. La alianza obrero-campesina, que enlaza con lo que dije antes. Los bolcheviques sabían que no iban a conservar el poder ni un solo día si no se ganaban el favor de los campesinos. Por eso era prioritario un reparte de la tierra, que fue el primer decreto que firmó Lenin cuando tomaron el poder. Era necesaria una alianza obrero-campesina que una parte del partido bolchevique no veía para nada, porque eran obreristas
Y en realidad, en Rusia, pues Moscú y San Petersburgo eran dos islas y el resto del país eran campesinos. Así que para ganar la guerra civil no se explica la victoria de la guerra civil ni la victoria de la revolución sin los campesinos. Y los campesinos, insisto, son pequeños propietarios, no son proletarios. Es la cuestión de las alianzas de clase. Esa es la cuestión del Frente Popular. La cuestión de revolucionar la realidad sabiendo empujar a las masas, unas masas que de por sí no van a ser revolucionarias. De que revolucionen la realidad gente que no son revolucionarias. Eso es lo que hace un comunista. Participa en un movimiento de masas que es mucho más amplio y lo empuja de manera que entre en contradicción con el poder. Bien. ¿Y eso cómo podría hacerse hoy día? No es que yo tenga la respuesta a esa pregunta, ¿no? De hecho, creo que tenemos que encontrarla entre todos, ¿no? Pero sí tengo algunas hipótesis. Creo que está claro que lo que mueve la calle hoy, y en cualquier época, pero en concreto hoy, la cuestión socioeconómica, y la cuestión socioeconómica hoy, lo que mueve la calle hoy son los recortes sociales que está habiendo producto de la crisis. Eso es así. Ahora, lo que nosotros buscamos es la contradicción principal, como diría Mao, ¿no? ¿Qué contradicción puede hacer avanzar al proceso? ¿Cuál es la contradicción principal hoy día? Entonces buscamos una reivindicación que al mismo tiempo que sea asumible por las masas, que las masas la sientan como suya, el poder no pueda concederla, porque si no concede una reforma y lo paraliza todo. ¿Por qué se recorta en el Estado español? ¿Porque tengan una ideología neoliberal o por determinadas ideas? No. Recortan, los gobiernos del Estado español recortan para pagar la deuda externa. Y la deuda se creó para salvar a la banca en el proceso de la crisis. Entonces, ¿qué consignas creo yo que hay que lanzarle al pueblo? Que el pueblo pueda coger como suya, pero que no puedan los reformistas hacerse con ellas y cogerlas como suyas. El no al pago de la deuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la expropiación de la banca. Y también, necesariamente, la ruptura con las instituciones europeas. Y más viendo cómo han manejado a Grecia, cómo han querido, con el chantaje de la deuda y demás, y ese gobierno tibio reformista que han tenido no se ha atrevido a hacer nada. Creo que ese es el primer punto que debería un Frente Popular enarbolar. El no al pago de la deuda con todo lo que ello conlleva que he dicho, al respecto de la banca y del euro. Y desde ahí inmediatamente, en conexión con las masas, ya estando en conexión con las masas, habría que pasar al plano político inmediatamente dentro del programa del Frente Popular actual y reivindicar la ruptura con el régimen de la transición. Una ruptura del régimen de la transición absolutamente necesaria y junto a ello las libertades políticas plenas que no tenemos en el Estado español. Y ello se traduce en amnistía para los presos políticos, que por cierto, como hemos dicho antes, fue la reivindicación clave en el 36 y hoy día también debería formar parte de un Frente Popular necesariamente. Y en un punto más, por pedagógicos que haya que ser, por difícil que sea esto en un primer momento, y etcétera, que es el de la autodeterminación de los pueblos. Tenemos que explicarle a nuestros vecinos que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, porque es una tarea pendiente que en España no ha realizado la revolución burguesa y no tenemos más remedio que acometerla y resolverla de la manera más popular y democrática posible. Entonces, como digo, ruptura con la transición, libertades políticas, amnistía, autodeterminación. Considero que en el plano político esos serían los puntos básicos de un Frente Popular actual. En fin, por supuesto, una ruptura con el imperialismo, la cuestión de la OTAN, eso está más que claro. También debería estar, sin ninguna duda. En suma,
Lo que he tratado de hacer, espero no haber sido muy pesado, sobre todo la parte histórica, yo sé que es difícil, pero creía que era necesaria, es un aprendizaje histórico. ¿De acuerdo? Sí tenemos referentes políticos, eso da moral además. Sí tenemos referentes políticos en el Estado español con más fuerza que muchos otros países además. Y un aprendizaje político en lo que respecta a la política de alianzas necesaria. Así que nada más, bueno, doy paso a lo más interesante, que es el debate que pueda haber y demás, no sin antes recomendar que le echéis un vistazo a la maravillosa exposición de Calvellido, que es un gran dibujante y que tenemos una suerte muy grande de tener aquí esta exposición, que no os la perdáis, y recordar que los revolucionarios del Estado español podemos sentirnos muy orgullosos del Frente Popular porque sí que nos representa, y recordar ese viejo grito de la defensa de Madrid que ha sido enarbolado en todo el mundo, incluso en países que no son de habla hispana, y que es no pasará. Vale, muchas gracias. No amontonaron, tomo nota del orden de palabra. Rafael Jiménez, soy libertario y me he encontrado acá por casualidad porque tenía la exposición de Pablo Rodrigo. Sí, no sé en particular charla ni cuál es su cargo, aunque su ideología la sospecho por todo lo que he dicho, que ha tergiversado bastante la historia. Entonces, me sorprende que en una charla sobre la Segunda República, la CNT se ha mencionado solo en 2 ocasiones, una negativamente y otra ahí como de vamos a ver, la CNT es el sindicato español que más afiliados ha tenido en toda la historia de España y que tendrá. Y tenía casi 1,5 millones de afiliados durante la Segunda República. ¿Vale? Y si se habla de la Segunda República, se tiene que hablar de la Segunda. Y si hay que hablar de referentes de la Segunda República, no se puede hablar comunista de José Villa, la pasionaria y Pepito en los Cortes. No se ha mencionado casi a la primera mujer ministra de España y de los países europeos, que es Federica Montseny. No se ha mencionado a Juan Peiró, que fue un ministro extraordinario, aunque claro que en el gobierno de la República a presión precisamente para parar el fascismo. No se ha mencionado al PON, al Partido Obrero de Unificación Marxista, trotskista, que fue exterminado en España por el Partido Comunista Español, que era un agente del estalinismo. Y eso tampoco se ha dicho. Que el Partido Comunista Español actuó aquí como un agente del Comintern y de la Tercera Internacional. O sea, Stalin, para que lo aclaremos. No se ha aludido al término estalinismo. No se ha hablado de que las colectivizaciones en Rusia, también planificadas y tal, supusieron la muerte y el presidio de 20 millones de personas. 20. ¿Vale? No se ha hablado del empobrecimiento que sufrieron los campesinos chinos con más. No se ha hecho ninguna crítica del Partido Comunista, que sí que era un grupo. Seguramente me podrá decir el número de diputados que tenían en el gobierno o en el Parlamento.
durante la República. Eso sí era grupúsculo. Lo de Barcelona y la CNT que eran grupúsculos, eso es falso. Eso es radicalmente falso. La CNT tenía un montón de activistas, un montón de afiliados, un montón de militantes, un montón de luchadores. No se ha hablado de Durruti, por ejemplo. Y encima te han permitido el lujo de convertirte en una especie de torquemada diciendo ¿qué libros? Y sí, es que lo mismo, ¿qué libros se deben leer y qué libros no se deben leer? Yo, como soy libertario, soy partidario de leer todos, para formarme una opinión propia y libre. Y Tierra y Libertad, concretamente, que es los, que es trotskista, todos sabemos, es decir, simpatizante del POU, ese partido de unificación marxista, trotskista español, que aniquiló el PC, que lo exterminó hasta el punto de que no solo lo exterminó, sino que lo llevó mucho más allá. Porque a su líder, Trotsky, que residía en México, un agente estalinista del PC español, fue y lo mató, lo asesinó. Entonces, el comunismo no es una cosa tan bonita, y que lo del Frente Popular que me dice está muy bien, muy bien. Lo que pasa es que se te ha olvidado decir que poco después de que acabara la guerra española, Stalin firma con Hitler el pacto Molotov-Ribbentrop, es decir, que lucha con el fascismo y ni que leche. Son intereses. Y el Partido Comunista Español es absolutamente nefasto. Debería de desaparecer ya, que se muera, quiero decir, no por la persona, que se muera ya el partido, si es lo último que queda. Ya a modo de barbaridad final, pues ya se queda desabrocho de la ruta, si tampoco nudo del Partido Comunista y no viene a Cuba, o China, allí hay un montón de libertad, un montón. Bueno, a ver, Rafael ha dicho eso y se ha ido al bar, no ha esperado a que le conteste, se ha ido directamente. Muy bien, Rafael, vamos a ver. Es que no sé ni por dónde empezar. Sí, mira, no, tranquilo, si vamos a respetar el turno de palabra y tú tranquilo que te voy a contestar con educación. Vamos a ver. Sí, mira, que te voy a contestar, que no te preocupes que... Ahora mismo... Vale, ¿has terminado? Bien, mira, a ver, no sé por dónde empezar a contestarte, son muchísimas cosas las que has dicho. Supongo que habrás llegado a la mitad o algo, la mitad de cosas que tú dices que no he mencionado, sí las he mencionado. Sí que hemos mencionado a la CNT, he mencionado su papel heroico en la defensa de Madrid, sí que he mencionado que tuvo ministro, sí que mencioné a Federica Montseny, sí que mencioné al POUM. No dije en ningún momento que la CNT fuera un grupúsculo, ni muchísimo menos. Lo que dije, y ahora como no lo has entendido te lo explico, es que los que provocaron los hechos de mayo fueron un grupúsculo. Ese grupúsculo se llamaba Amigos de Durruti. Ese grupúsculo. Durruti ya estaba muerto. Y por eso no, eso es falso. Pudieron utilizar su nombre en vano porque ya estaba muerto, pero Durruti en Madrid no tomó esa actitud y no habría tolerado nunca que sucediera eso. Los ministros que tenía la CNT en el gobierno llamaron a retirar las barricadas, empezando por Federica Montseny.
Eso es un hecho histórico, no es mi opinión. Sin embargo, todo lo que he dicho antes sí que era mi opinión. Yo efectivamente soy comunista, pero que sepa que está un poco despistado, porque aquí del PCE, poquitos. Poquitos. Aquí los que estamos no somos del PCE. Estamos hablando del PCE histórico, de hace 80 años, no del PCE actual. Eso tenlo en cuenta. Has dicho un montón de cosas y la verdad, no sabría por dónde empezar. La CNT no era un grupúsculo, era un sindicato enorme, es cierto, como lo era la UGT también. Eran sindicatos enormes. El Partido Comunista no era un grupúsculo, compañero. El Partido Comunista, cuando empezó la guerra, podía ser un partido pequeño, pero a medida que fue avanzando, fue creciendo muchísimo y te animo a echarle un vistazo a las cifras de afiliados para que veas que era el partido más importante de toda España por encima del PSOE, a la altura del año 37. Es un hecho histórico, ¿de acuerdo? La CNT era un sindicato y los sindicatos siempre han tenido más afiliación porque no es como un partido, un sindicato se puede afiliar cualquiera, ¿de acuerdo? Mira la afiliación hoy de comisiones o de lo que sea. No estoy comparando ni muchísimo menos, pero estoy diciendo que a nivel de número de afiliados es incomparable. Bien, el estalinismo, vamos a ver, compañeros. El PCE, al igual que la CNT en España, es un partido heroico. Ha hablado de Stalin, ha dicho que pactó con los nazis o algo así. Si no fuera por la Unión Soviética, a lo mejor ahora mismo seríamos una colonia de Alemania en Europa, porque fue la Unión Soviética la que derrotó a los nazis a costa de millones de muertos que estamos aquí banalizando. ¿De acuerdo? Y nada, lo de los hechos de mayo, los agentes y no sé qué, que sepan que, al igual sí, se asesinó a Trotsky, eso es cierto, pero que sepas que en España hubo asesinatos de comunistas y hubo asesinatos en los hechos de mayo, también se mató a comunistas. Ojo, que a Andreu Nin lo mataron, pero es que también mataron a comunistas. Por ejemplo, Antonio Sesé, un dirigente de la UGT y del PSUC, fue asesinado por anarquistas, y yo no culpo a la CNT por ello porque tengo cabeza, porque no sería justo culpar a la CNT por ello, pero hubo enfrentamientos sectarios que no deberíamos reproducir ahora. Yo he hablado antes de política y he dado mi opinión, pero he sido muy respetuoso en concreto con el anarquismo, lo que pasa es que no te has enterado. He sido muy respetuoso con el anarquismo bien entendido, y en cambio he hecho una crítica de aquellos que se pusieron a levantar barricadas en la retaguardia de Barcelona, provocando serios problemas al frente antifascista. Eso no representa el anarquismo porque, de hecho, la mayoría de los anarquistas en España estuvieron en contra. Y esperando que, si puede ser, el debate vaya por otro lado un poco más constructivo, solo un poco de estupefacción por ese vulgar vete a Cuba que ha soltado, que parecería propio de uno de estos, de Maruenda o de un impresentable de estos de la televisión, que no parece propio de aquí. Por favor. ¿Qué posibilidades de reformar un frente popular en España con la panuncia del partido de izquierda que tenemos actualmente? Porque desde el punto de vista ideológico es por supuesto socialdemócrata, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo del Frente Popular, pero ¿cómo? ¿Y con qué partido se podría contar? Pues creo que más que un Frente Popular con partido, habría que crear un Frente Popular con la gente, con el pueblo, con organizaciones de masas, con las luchas realmente existentes en el Estado español, por incompletas que sean, desde nuestro punto de vista, por despistadas que estén y demás, más que con los partidos, la verdad. Creo que es una tarea difícil, pero en realidad, mira, hace unos años, antes de que surgiera Podemos,
había en el Estado español una efervescencia de movimiento que era realmente impresionante. Las marchas de la dignidad, por ejemplo, que fueron a Madrid, que llenaron aquello de gente, pero más allá del número, las marchas tenían un planteamiento de ruptura muy sólido, muy serio, y había en ellas una experiencia como de unificación de las luchas. Es decir, el problema es el corporativismo. El problema es dividirnos por sectores. Ahora hay una marea blanca, la marea verde, la marea no sé qué, al final se van a acabar los colores, y aquí hay 20.000 mareas y hay que dejarse de tantas mareas. Se plantea, no sé, hace poco en los docentes, una huelga de interinos. Y yo, que soy interino, yo no estoy a favor de una huelga de interinos, yo quiero una huelga de todos los profesores, en la cual las reivindicaciones de los interinos formen parte de una plataforma de reivindicación con las demás. Entonces se tiende al corporativismo. Las marchas del 22M, las marchas de la dignidad, fueron como un momento en el que se superó ese corporativismo y la unificación de las luchas pasó a un plano más elevado. Yo creo que ese proceso fue interrumpido en parte por las ilusiones electorales excesivas que surgieron después, y que eso ha desviado bastante el proceso político que se estaba viviendo al principio, porque ahora todo se ha cifrado en la cuestión de las elecciones. Lo que tengo muy claro es que un Frente Popular en el Estado español no puede plantearse lo que se planteaba Pablo Iglesias, que era una victoria electoral inmediata. Y para ello, como 2015 decía que era el año del cambio, si había que sacrificar todo el programa, pues se sacrificaba. Si hay que quitar esto, lo quito para que me vote más gente. Quito lo otro para que me vote más gente. Y quito lo otro. Y al final, que se ha quedado en nada, porque ha ido quitando cosas. Entonces, más que quitar cosas para que te vote más gente, lo que hay que buscar es cuál es la contradicción principal, que es lo que puede a la vez mover a las masas, pero que el sistema no pueda hacer lo suyo. Y determinar dónde está eso. Yo ya planteé antes la cuestión de la deuda, la cuestión de la ruptura con la transición, pero son solo planteamientos. Ahora faltaría llevarlo a la práctica, y tienes toda la razón, que estamos lejos de conseguirlo. También, perdón, me he acordado de una cosa, también, aparte de las marchas que hubo en Madrid, hubo unas marchas en Andalucía, que creo que se llamaron Andalucía en pie, y había gente de distintos sindicatos alternativos, de CGT, de SAP, de CNT, de COBAS, y en fin, del ambiente político de la izquierda en general, y esas marchas que se hicieron fueron esperanzadoras. Esa fue una época en la que se tendía pues a ocupar viviendas. Recuerdo la Corrala Utopía en Sevilla, que fue una ocupación de viviendas que se hicieron, que se organizó desde el 15M al principio, y se metió allí a familias desahuciadas y demás. Era una época en la que se llevaban a cabo muchas cosas de este tipo. Creo que habría que recuperar ese espíritu, habría que tirar por ahí. Me pido yo. Yo, en el sentido de que hablar de Frente Popular, pues hoy es un poco casi una utopía, ¿no? Por lo menos en la línea en que fue. Hoy te voy a hacer una pregunta para todo esto, porque entonces se estableció a nivel de organizaciones, de sindicatos, de partidos, de tal. Hoy, salvo algunos que estamos en la ilegalidad, todo lo demás está integrado en la Constitución, la legalidad, la no sé cuánto, el respeto a la monarquía, el respeto a los curas, al ejército, a la Santa Constitución. Los
constitucionalistas, que ahí lo hemos visto. ¿A dónde vamos por ahí? Eso ya tienen su frente. Frente monárquico, frente, etcétera. Frente con la botina, con el Sara, y tienen ya su frente hecho en torno a eso, porque son los que pagan las campañas electorales y pagan los etcétera, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos nosotros? Está por hacer. Desde luego, no es pactando y montando chiringuitos compartidos, sino yéndonos a la base, por debajo, y a los problemas que tiene la gente y a las reivindicaciones. Digo, por ejemplo, ahora mismo está ahí la ley Mordaza, está un montón de chavales que están en la Audiencia Nacional y a punto de entrar en la cárcel, como ya han entrado, está en fin. No sé si me explico. ¿Por dónde vamos? ¿Por el constitucionalismo o precisamente por la ruptura? Pues sí, estoy de acuerdo con Pepe. Ahí está la cuestión. No se trata de montar un chiringuito, digamos, el cual coja organizaciones previamente existentes y con ellas hagas un frente. Eso era posible en los años 30, las organizaciones de entonces no eran las de ahora. Hablamos del PSOE, y antes he dicho un montón de cosas del PSOE de aquella época, pero es que en comparación con el PSOE de ahora no se podría comprender. No, hay una coincidencia de las siglas, pero el PSOE, es decir, ¿cómo hacemos que la línea de ruptura no sea algo que solo defendemos nosotros, sino que vaya más allá de nosotros? Aunque he hablado que la gente nunca va a ser comunista, es decir, lo decía Mao, la mayoría de la gente no va a ser comunista nunca. Se trata de que los comunistas tengan una influencia política sobre las mayorías sociales, eso sí, que haya referentes y que esos referentes sí tengan una estrategia que pueda llevar a la victoria. Esa estrategia puede ofender a alguno o no, pero el día que me toca dar la charla, doy mi opinión. Esa estrategia es el marxismo, el leninismo y es el comunismo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Yo lo que defiendo es que, aunque sea un trabajo de hormiguita, hay que ir a las luchas de base que se están produciendo, a las luchas reales que se están produciendo. Allí donde hay un desahucio, allí tenemos que estar. Allí donde hay una huelga en una pequeñita empresa, allí hay que estar. Allí hay que estar y además os digo que va a funcionar por muchos factores. Por ejemplo, el trabajo que se haga en el movimiento obrero, si se hace un trabajo de base y verdaderamente alternativo, ese trabajo va a funcionar. Porque hoy, en el Estado español, comisiones y UGT nada más que están interesadas en las grandes empresas donde se mueven delegados sindicales, subvenciones, donde pueden pillar algún comité, donde pueden pillar carguitos, donde puede repercutir para una estructura de liberados y de amarillos que tienen ya montada de antes, y dejan abandonar a la mayoría de las pequeñas empresas, que son a su vez la mayoría de las empresas que hay hoy día, y que es donde están los trabajadores, y que es donde están los inmigrantes. ¿Qué decide hacer un trabajo entre los inmigrantes? Necesarios son el proletariado, son la capa aliada natural más clara, son al fin y al cabo el proletariado que menos tiene que perder, como diría Marx, los que ya solo tienen que perder las cadenas. Entonces, hay que hablar de esa necesidad, todo está ahí. Pero digo, el movimiento obrero, la reconstrucción del movimiento obrero al margen de estos sindicatos casposos amarillos que hay, es un frente. Eso no quiere decir que el día que haya una huelga la convoquen ellos, yo ya no pueda ir. No. Al contrario. Hay que hacer una intervención. Tú vas a la huelga, pero vas con un discurso alternativo y diferente al de ellos. Allá donde haya un desahucio, allá tenemos que estar. Allá donde haya una huelga, allá tenemos que estar. En los barrios tenemos que crear comités de abastecimiento, o como queramos llamarlo, en cada barrio.
En Sevilla, por ejemplo, tenemos una pequeña experiencia, modesta, pero que está ahí, que se llamó Barrio en Pie. Creamos un grupillo en el barrio y hicimos recogidas de alimentos y entregas de alimentos a las familias más necesitadas. Bueno, ese tipo de experiencia. También organizamos clases de apoyo escolar gratuitas para los niños del barrio que no podían pagarse un profesor particular. Hemos hecho fiestas de los vecinos, donde ellos ponían pues la música que les gustaba a ellos. No vamos a ir nosotros a comerles el coco desde el primer día con nuestras ideas, pero surgen estructuras populares que serán el día de mañana los soviets, asambleas populares de base. Y aunque es un trabajo tremendamente modesto y de hormiguita, creo que es el trabajo que hay que hacer. Y si algún día llega a haber un Frente Popular en España que sea capaz de hacer cosas como las que hemos hablado hoy, desde luego será porque haremos ese trabajo y no queriendo saltarnos etapas, creyendo que por meter no sé qué voto en la urna ya nos van a sacar de la situación. Si algún día llega a verlo, será porque hagamos todo este trabajo previo de hormiguita, ese trabajo que no nos hace famosos, ni nos da un carguito en ninguna parte, es decir, porque hagamos un trabajo militante, desinteresado y de base y poco a poco y realista y sin ceder puntos para que te vote más gente, pero al mismo tiempo sin querer meter el programa comunista completo, sino comprendiendo cuáles son aquellas reivindicaciones que pueden ser populares, que le pueden dar un empujón a este proceso para adelante. Y nada, básicamente es eso. Sé que ojalá pudiera concretarlo más, ¿no? Pero allá donde haya una lucha, estaré. Lenin, en el año 17, escribía El marxismo y la insurrección, un pequeño artículo, y decía, la revolución no es obra de ningún partido. La revolución no la estamos haciendo los bolcheviques, la están haciendo las masas. Y los bolcheviques estamos sabiendo aprovechar la acción de las masas y conducirla en una dirección revolucionaria, hacia la toma del poder. Porque la lucha de masas por sí sola, a lo que llevaría pues a lo que llevó la Revolución de Febrero en Rusia, o a lo que llevó aquí durante unos años de 15M, de lo que hemos hablado, de 22M, etc. Lo que hay no me gusta, lo que hay no me gusta, lo que hay no me gusta. Bueno, vale. ¿Y qué? ¿No? Es decir, ahí creando la alternativa. ¿Cuál es el problema? Que se quiso saltar, mucha gente se quiso saltar esa etapa, se quiso ir directamente. No me gusta lo que hay, pues voto a otro. Sin esa construcción, ese trabajo de hormiguita, modesto, que estamos llamados a hacer. Así pues, como digo, estamos a años luz de las cosas que he estado hablando, pero la historia da vuelco. Lenin en el 17 dijo que qué pena que no iba a haber la revolución en Rusia. Un mes antes, en enero, un mes antes de febrero de la revolución. La historia puede dar vuelco, lo que está claro que no da vuelco solo, y que si no hacemos un trabajo de organización serio, no lo va a dar. Y que si no reconstruimos un partido comunista que sea capaz de participar en ese movimiento de masas espontáneo y conducir esa dirección, esa corriente eléctrica de lo espontáneo hacia donde tiene que ir, sin ese partido comunista tampoco. Así que, por un lado, crear soviets, ya sea movimiento obrero, en el barrio, con la clase obrera inmigrante, allá donde hay un desahucio estar allí, etcétera, y al mismo tiempo constituirnos nosotros como organización revolucionaria en representación del proletariado, porque sin eso el proceso se queda en la etapa previa y nunca llega a la conquista del pueblo. Que si no hay más preguntas, recuerdo que allí hay en el otro lado del patio un chico que nos ha preparado una cenita para quien quiera. Oh, qué bueno. Nada más.
A ver, no quiero que se termine este acto sin rendir nuestro homenaje a toda esa generación heroica, porque no olvidemos que estamos hablando de un Frente Popular, estamos hablando de 3 años de resistencia a toda la maquinaria militar fascista, no solo del ejército español, sino de los alemanes e italianos. Estamos hablando de miles, casi cientos de miles, que tuvieron que exiliarse y que continuaron en los campos de concentración en Francia, que se unieron en Francia a la lucha contra el fascismo, que muchos de ellos acabaron también en la Unión Soviética, que algunos volvieron aquí y estuvieron luchando durante tiempo en la guerrilla, todo esto. Por eso decía el compañero que nuestro país ha producido algunos de la gente y del movimiento de masas más, digamos, amplio y a la vez, no sé cómo decirlo, heroico casi, ¿no? Bien, y añadir que esa tradición de lucha no se ha cortado en ningún momento por más que traten de silenciarla. Aquí la lucha continuó durante el franquismo y en medio de la transición y durante toda la etapa democrática, y entre otras cosas este acto, aparte de a nuestros antepasados, que algunos tenemos que recuperarlos y darles su homenaje porque están todavía enterrados clandestinamente en las cunetas, también tenemos presos, compañeros y compañeras presas, enterrados en cajones de cemento, aquí, ahora, y hay un pacto de silencio de toda progresía, con todos los nombres rimbombantes, que echan manto de silencio porque hablar de presos políticos a ellos los deja con el culo al aire, ¿vale? Un recuerdo de homenaje para nuestros luchadores de todo eso y, bueno, también para nuestros compañeras y compañeros presos políticos. Y nada, seguimos peleando. Venga, a coordinar.